Hola a todos. ¿Queréis saber la diferencia entre este Sonoff Mini y este Sonoff Mini? Pues la diferencia es que este es Wi-Fi y este es Zigbee. ¿Queréis saber si merece la pena montar cacharros Zigbee de estos en casa? Pues entonces, este vídeo os interesa. Vamos con él. Pues aquí tenemos una buena representación de algunos de los productos de Sonoff. Este es el Sonoff Basic, es el primero que salió. Es muy sencillo, la verdad es que además, bueno, digamos que a nivel de seguridad pues es casi el menos seguro, pero es muy barato, se sigue vendiendo, ahora ya se venden versiones R2, R3, y aunque esta es moteable, bueno, pues te obligaba a abrirlo, a poner algunos pins y bueno, pues hasta 10 amperios, bueno, no, sin llegar a 10 amperios, pues para lamparitas y cosas así estaba muy bien. Pero bueno, tiene un tamaño que no es tan pequeño y eso hace que a lo mejor meterlo en una caja de registro pues no sea tan fácil. Pero es muy barato y esta es moteable. También tengo en casa algún Sonoff de la serie TH, que os pongo una foto. Lo tengo en un cuadro muy grande, pero como podéis ver tiene un tamaño, bueno, pues que no es apto para un cuadro de registro normal. Cuando salieron estos cacharros, los Sonoff Mini, me pareció una evolución maravillosa. Lo primero de todo es que podemos ver que ya pone un do it yourself por aquí arriba. ¿Por qué? Bueno, parece que Sonoff escuchó a la comunidad y decidieron hacer un cacharro que es todavía más fácilmente tasmoteable. Es muy fácil meterle tasmota aquí dentro y tiene un tamaño, bueno, pues que como podemos comparar, se ve la diferencia. Esto entra, a ver, dicen que entra detrás de un enchufe, la realidad es que es más fácil que entre en un cuadro de registro. Pero entra y está muy bien. Sin embargo, bueno, pues siguen teniendo el mismo problema. Son Wi-Fi. Y como me habréis escuchado decir muchas veces en el canal, el problema de los cacharros Wi-Fi es que es muy fácil, salvo que tengas buenos puntos de acceso, pues que termine saturando tu Wi-Fi. Y además yo no creo en una domótica en la que todo es Wi-Fi. No creo que la Wi-Fi sea una buena señal o un buen protocolo inalámbrico para la domótica. Yo creo que Zigbee, Z-Wave, protocolos inalámbricos mesh para domótica son mejores. Pero hasta ahora no había cacharros de Sonoff que fuesen Zigbee, hasta que salió este bonito bicho que tengo en las manos. Que ya os podéis imaginar que tiene un tamaño muy parecido. Tiene un tamaño que la verdad es que, bueno, hace esperar, y lo estoy abriendo por primera vez, hace esperar que sea muy parecido. Para empezar, no tiene antena, no tiene una antena inalámbrica. En la versión 2 de estos ya la antena está dentro. Pero vemos que a nivel de tamaño pues son casi idénticos. No sé si decir idénticos del todo, pero vamos. Como podéis ver, son muy parecidos. Es un Sonoff Mini también, pero tiene una ventaja enorme. Y es que es Zigbee. A esto no se le mete tasmota, pero esto es compatible, o así lo dicen, con Zigbee to MQTT. Y por lo tanto, vamos a ponerle un cablecito y vamos a ver si es compatible como dicen que es. Así que vamos con ello. A nivel de pins, bueno, pues vemos, este es el Sonoff Mini normal, entrada de neutro, entrada salida de fase, S1, S2. Y el Mini Zigbee pues tiene exactamente el mismo pineado.
Lo cual, bueno, pues está muy bien para hacer directamente el cambio de esto por esto. Vamos a ver si se enlaza y funciona bien. Bueno, pues para las pruebas vamos a utilizar el típico cablecito. Este ya tiene sus pruebas. Advertencia, recordatorio. Siempre con la luz apagada. No se toca nada que lleve voltaje de alterna, que nos podemos quedar pegados y llevarnos un susto muy desagradable. Así que vamos a enchufarlo. De cara a estas pruebas, pues no vamos a hacer nada más que enchufar una entrada. Nos interesa ver si lo reconoce y activa y desactiva el relé. Pero recordar que tendríamos que enchufar aquí la salida de fase que vaya a lo que sea, a una bombilla, a lo que queramos controlar. Y aquí, pues si hemos puesto la entrada aquí, la salida aquí o viceversa. Estos dos pines están comunicados entre ellos. Aquí podemos enchufar un interruptor, no un pulsador, siempre tiene que ser un interruptor. Entrada-salida y aquí no hay voltaje. Y no se debe poner ningún tipo de voltaje. Muy bien, pues si ya lo tenemos, nos venimos a nuestro panel de Zigbee to MQTT. Vamos a permitir el registro. Vamos a limpiar. Y automáticamente se ha enlazado nuestro Sonoff Mini Zigbee a nuestra red. Pues sí, es compatible y además funciona muy rápido. Vamos a nuestros dispositivos. Vamos a buscarlo. Aquí lo tenemos. Bueno, pues como siempre, tipo router, maravilloso para seguir extendiendo. Lo ha reconocido perfectamente y expone, pues, lo único que tiene que exponer. Apagado y encendido. El relé funciona perfectamente. Os lo voy a subir para que lo escuchéis. Bueno, no sé si en el vídeo se escuchará o no, pero en cualquier caso el relé se enciende y se apaga perfectamente. Pues así lo que veo también a simple vista es que, a diferencia del Sonoff Mini cuando está transmuteado, no nos permite configurar los ajustes del switch. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, en los que utilizo en casa, no quiero que al cambiar el interruptor me actúe en el relé directamente. Porque lo que me interesa del Sonoff es que me envíe el comando a Home Assistant y Home Assistant apague la bombilla inteligente que hay arriba. Una bombilla de colores o lo que sea. Aquí tengo que ver en la documentación si se puede jugar con esa configuración. Porque no veo ni que me indique el estado del switch, cosa que el Sonoff Mini transmoteado sí lo hace, ni que me permita hacer esa configuración. Así que vamos a ver en la documentación si existe ese ajuste configurable o parametrizable para el dispositivo. Es importante que veamos en la documentación que no tiene ningún ajuste específico. Solo tiene el switch y solo tiene el link quality. Por lo tanto, vemos que si configuramos un interruptor a esos valores, a esos pines de switch, va a actuar sobre el relé directamente, queramos o no. Y también he mirado la configuración, el manual de configuración, pero no hay nada al respecto.
lo único que nos vuelven a decir es importante, los pines S1 y S2 están directamente al chip a 3 voltios, por lo tanto no se les puede meter corriente. Más allá de eso, no es configurable o no aparenta ser configurable para que estos dos switches, estos dos pines de switch no actúen directamente, por lo tanto es algo a tener en cuenta. Vamos a verificar en Home Assistant cómo lo expone y entiendo que simplemente por confirmar, pero tendremos los mismos parámetros, switch y punto, que en el panel de Zigbee to MQTT. Bueno, pues en Home Assistant, en las integraciones, tenemos nuestro on-off y vemos que el único control que hay es el switch, que funciona inmediata y perfectamente, y el link quality. No tenemos ninguna otra configuración que podamos hacer, lo cual era previsible si en el panel de Zigbee to MQTT no teníamos nada. La mayor ventaja de poder transmotear y poder meter el firmware transmota al Sonoff Mini es que te da una capacidad de configuración y de personalización que es enorme. En este caso, esta pantalla representa el Sonoff Mini que tengo instalado para el control del aseo y está configurado para que el switch no habilite y deshabilite el relé directamente. De hecho, si nos vamos a Home Assistant, vemos que tenemos varios sensores y un control. El control es el propio relé, pero luego tenemos un interruptor que es el interruptor de la pared, que lo único que hace es indicarnos si está encendido o apagado. Esto nos permite cierto tipo de automatizaciones muy interesantes, como esta que tengo en Node-RED, que es muy sencilla, aunque no lo parezca. Tiene un detector de presencia, de forma que las luces se encienden y se apagan, o la luz se enciende y se apaga, dependiendo de si entras o sales del aseo, pero además el interruptor lo que hace es hacer un switch para encender o apagar la luz del baño. Eso permite que lo que se encienda y se apague sea la bombilla inteligente, no la electricidad. Y de esa forma permite hacer otro tipo de automatizaciones, como el hecho de que antes de apagarse la luz del aseo, durante unos segundos baje de intensidad. Eso puede parecer una tontería, pero es muy interesante para que si por ejemplo estás quieto en el aseo, sea por el motivo que sea, no vamos a entrar en esos detalles, antes de apagarse la luz directamente, baje de intensidad, de forma que si sigues en el aseo, lo único que hagas sea moverte un poco, el detector te vuelve a detectar y vuelve a encender la luz completamente. Eso es algo que con el Sonoff Mini Zigbee no vamos a poder hacer tan fácilmente, porque como el interruptor de pared cortaría la corriente, la bombilla saldría de la red Zigbee y posiblemente al volver a conectarla no siempre sería inmediato. Es decir, no es un comportamiento tan natural, no es bueno para la red, porque además siendo un router cortarías el router, es decir, no es maravilloso. Si quito la bombilla Zigbee ya podría funcionar perfectamente, pero perdería, por ejemplo, esa capacidad de hacer esa bajada de intensidad cuando el detector de movimiento deja de detectarte y se va a apagar la luz. Así que una de cal y una de arena, porque es verdad que tiene el mismo tamaño, tiene muy buena construcción, tiene un buen precio, en torno a los 10 euros, y es Zigbee. Y además es completamente compatible con Zigbee to MQTT. Pero la parte mala es que es menos configurable que cuando transmoteamos un mini normal. Y eso hace que, por ejemplo, mi caso directo que era, bueno, yo tengo uno de estos en el cuadro de registro del aseo de abajo, de esa forma tengo una bombilla inteligente, pero el interruptor no apaga la luz de la bombilla, porque es una bombilla Zigbee, me sirve como router y hay un sensor de presencia que la enciende o la apaga. El interruptor lo que hace es enviar un cambio de input en el switch, lo envía en este caso a Node-RED y
mm, actúa dependiendo de unas reglas muy sencillas que tengo para apagar o encender la luz. Mi intención era cambiarlo por este bonito bicho Zigbee y quitar un cacharro wifi de en medio. Pero no puedo hacerlo directamente. Tengo que pensar si me sirve, dado que el interruptor cortaría la luz. Y si corta la luz, pues ya no solo es que la bombilla inteligente no sirva para nada, sino que tendría que cambiar la lógica para que el sensor de movimiento encendiese el SON-OFF. Bueno, puede ser una idea quitar la bombilla inteligente, pero ya me obliga a repensarlo. Entonces, ¿esto es un buen cacharro? Parece funcionar muy bien. Y por los comentarios que tengo de gente, funciona muy bien. Pero no es un cambio directo del Mini por el Mini Zigbee. Dependiendo de vuestro caso de uso, si la idea es utilizarlo como bombillas inteligentes para no cortar la corriente y que el interruptor no corte la corriente, este cacharrito de aquí no os va a servir. Tendréis que seguir utilizando el Mini. Así que vamos a buscaré algo de información para ver si tiene algún tipo de hack que se le pueda aplicar. Hay veces que estos cacharros pues, se pueden hacer cosas con ellos y si es así os lo dejaré en los comentarios. Pero bueno, en principio la verdad es que como cacharro es lo que me esperaba, funciona muy bien, es muy rápido con Zigbee 2 MQTT. Y nada, ahora voy a darle usos porque tengo este y unos cuantos más que vienen de AliExpress en este momento. Cosas de las compras compulsivas que le vamos a hacer. ¿Creéis que merece la pena? ¿Creéis que con las limitaciones que tiene le podéis dar un uso? ¿Os vendría bien comprarlo? Tiene un buen precio. Dejadme vuestros comentarios ahí abajo, decirme si creéis que merecen la pena este tipo de cacharros para dejar de utilizar cacharros wifi en casa. Y si os ha gustado el vídeo, un like, suscribiros al canal, darle a la campanita y nos vemos en el próximo. Cuidaros y ser buenos.